Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Emilio, me podéis encontrar en emiliohernandezfotografo.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo dar enfoque a un retrato hecho en estudio. Pero no vamos a ver lo típico de dar ese enfoque a todo el retrato, sino que vamos a dar ese enfoque en ciertos puntos, vamos a dar ese enfoque en los puntos de mayor interés de nuestro retrato. Cuando miramos una foto, nuestro cerebro de modo instintiva se va a dirigir hacia ciertos puntos de una foto. Estos puntos de interés hacia los que el cerebro dirige la atención al mirar una fotografía puede ser que tengan una mayor iluminación o puede ser que estén dirigidos mediante las líneas de fuga de la fotografía, por el plano que ocupa nuestro modelo en la fotografía, si está más adelante, más atrás. Y una de las propiedades que también dirige nuestro cerebro, nuestra vista, pues es el enfoque, la nitidez de la foto. Por eso no vamos a ver aquí cómo dar enfoque a toda la foto, sino que vamos a ver cómo dar enfoque de forma selectiva a los puntos de interés donde queremos que nuestro cerebro se fije. Y en un retrato lo más normal es dirigir la vista hacia los ojos de nuestro modelo. Nuestro cerebro normalmente se dirige hacia los ojos de nuestro modelo, pero si además el enfoque en la zona de los ojos, en el rostro de nuestro modelo, es superior que en el resto de la foto, vamos a hacer que ese direccionamiento de nuestro cerebro hacia el rostro de los modelos va a ser aún mayor. Y bueno, pues vamos al lío. Ya estamos en Photoshop. Como veis, es un retrato que realicé en mi estudio a la modelo Oriana Spena. Bueno, este sería el trabajo ya realizado y este sería el trabajo sin realizar. Si os fijáis bien en la foto, en esta flor, en los labios, en los ojos de nuestra modelo, si habilitamos el trabajo ya realizado, veis cómo aumenta el enfoque en esas zonas. Voy a acercarme más, voy a hacer zoom sobre esta zona de la fotografía y voy a repetir la opción, voy a apagar y encender esta capa y veis cómo hay ciertas zonas en las que hay un mayor enfoque que en el resto de la fotografía. Vuelvo a alejarme de la foto y vamos a ver cómo podemos realizar este enfoque selectivo. Lo primero que voy a hacer es ocultar el trabajo ya realizado y lo voy a pasar por debajo de la capa 8, la voy a pasar por debajo. Dentro de esta carpeta están todas las capas que he necesitado realizar para llegar a este resultado final. A la capa 8 la voy a llamar modelo. Siempre es importante mantener un orden a la hora de realizar nuestros trabajos, porque en este caso vamos a tener pocas capas, pero en trabajos con muchas capas, de verdad, al final se vuelve un infierno. Es importante que según vamos avanzando en el trabajo, vayamos dando nombre a las capas de forma que sepamos lo que cada capa contiene. Bien, sin más, voy a hacer zoom sobre los ojos de la modelo. Como veis, la foto en sí ya tiene bastante enfoque, no necesita más enfoque, pero quiero resaltar esos ojos, quiero resaltar esos labios y quiero resaltar esta flor, que son a los que quiero dar el centro de atención dentro de esta fotografía. Voy a duplicar la capa modelo, me posiciono sobre ella, control J y ahí tengo modelo copia. A esta capa le voy a llamar enfoque. Va a ser sobre esta capa donde vamos a aplicar un mayor enfoque a la fotografía. El método que utilicéis para aumentar el enfoque, bueno, pues el que utilicéis normalmente. Gente que utiliza el filtro de máscara de enfoque. Yo en este caso voy a utilizar paso alto. Voy a venir a filtro, otro, paso alto. Voy a apartar para ver la previsualización, la ventanita, un poquito que me deje ver bien los ojos de nuestra modelo. Y voy a bajar a 0 y voy a ir subiendo hasta el momento en que yo vea bastante detalle de la fotografía, pero sin que se generen esos halos típicos de cuando el paso alto es muy alto. Imaginaros, si me voy a valores muy altos de paso alto del radio, veis cómo se van generando unos píxeles en torno a los bordes de nuestra fotografía. Por eso yo no quiero que se genere esto, con lo cual voy a bajar otra vez y me voy a quedar en una zona en la que no vea esos halos en torno a los bordes de la cara de nuestro modelo, los bordes de la flor. Voy a subir despacio y voy viendo en qué momento aparecen esos halos. Lo voy a dejar, voy a redondear este valor a 7. Bien, a esta capa ahora la voy a cambiar su modo de fusión y le voy a seleccionar superponer. Como veis, el efecto de enfoque que ha realizado nuestra capa sobre nuestra modelo es muy exagerado, pero bueno, de momento vamos a dejarlo y ahora vemos cómo se va a solucionar ese problema.
Voy a ocultar todo el trabajo que he hecho. Para ello voy a añadirle una máscara de capa, pero voy a añadirle una máscara de capa completamente rellena de negro. Como ya sabéis, el negro oculta y el blanco muestra lo que hay en esta capa. Si yo añado una máscara de capa sin más en blanco, como veis no pasa nada, no se nota si está o no está, pero en el momento si yo me posiciono sobre la máscara de capa y pulso Control I, de forma que invierto y relleno toda esa capa de negro, como veis he dejado de ver ese efecto de enfoque que estaba realizando la capa sobre la fotografía original. Con lo cual, si lo que yo quiero hacer es mostrar ese enfoque en ciertos píxeles de nuestra capa, lo que tendré que hacer es descubrir mediante el uso de esta máscara de capa aquellos píxeles que quiero que aumenten el enfoque de mi foto original. Con lo cual voy a seleccionar mi pincel, verifico que el color frontal es el blanco con punta redonda y dureza 0. Voy a venir, selecciono un flujo del 10%, está bien. ¿Por qué selecciono un flujo tan pequeño? Porque quiero ir obteniendo o sacando a la luz ese enfoque extra de forma controlada, y eso lo consigo teniendo un flujo bajito, de forma que cada vez que pase con mi pincel voy a ir aumentando poco a poco ese enfoque. Por eso os decía antes que aunque había obtenido un enfoque muy alto, pues no pasa nada, porque ahora voy a ir descubriendo la cantidad de enfoque que yo quiero en las zonas donde yo quiero. Voy a hacer zoom sobre la modelo, voy a seleccionar el tamaño del pincel pues acorde al tamaño de la zona que yo quiero, en la que yo quiero aumentar el enfoque, y voy a ir pasando. Veis como al pasar aparece ese enfoque extra en el otro ojo. Voy a aumentar el enfoque en los labios. Quizá me he pasado sacando enfoque en la zona de este pómulo, ¿vale? Intercambio el color frontal y ahora pongo de color frontal el negro y suavemente quito la cantidad de enfoque que quiero y lo dejo con el enfoque extra que yo quiero para esa zona. Vuelvo a seleccionar el color blanco, me alejo un poquito y voy a aumentar el enfoque en la zona del pelo, ¿vale? Ahí está. En esta zona igual. Disminuyo el tamaño del pincel para ajustarme a este mechón de pelo. Vuelvo a aumentar un poquito el tamaño del pincel y voy a aumentar ahora ese enfoque en la zona de esta flor. ¿Veis? Poco a poco voy sacando a la luz ese enfoque extra que quiero añadir a mi fotografía. Con estos pequeños toques que he añadido, fijaos ahora si yo oculto la máscara, la capa. Si yo oculto ahora la capa enfoque, ¿veis la diferencia? Como ese enfoque extra se centra solamente sobre la zona de los ojos, los labios, la flor y el cabello. Podría dar un poquito, pero muy poquito. Voy a bajar el flujo al 5%. Voy a dar un poquito más de enfoque a la mano de la modelo, quizá a esta flor, a estas dos flores y poco más. Yo no aumentaría el enfoque a más zonas de esta fotografía. Voy a encajar la foto en pantalla y este sería el trabajo final que hemos realizado. Como veis, voy a ocultar esta capa de enfoque y ahí tenéis cómo se nota esa diferencia en el enfoque solamente en las zonas donde hemos querido tener ese enfoque extra. Bueno, como habéis visto, el trabajo es muy sencillito. No he entrado en detalle a aumentar el enfoque de la fotografía porque bueno, ya hemos visto en vídeos anteriores cómo aumentar el enfoque, por ejemplo, utilizando el filtro máscara de enfoque. Bueno, en este caso he utilizado el filtro paso alto. Utilizad el que normalmente utilicéis para aumentar el enfoque en vuestras fotografías. Este aumento del enfoque hay que hacerlo en una capa exproceso, una capa que dediquemos únicamente para dar el enfoque a la fotografía. Este efecto de aumento de enfoque lo vamos a ocultar mediante el uso de una máscara de capa completamente rellena de negro y luego con un pincel color frontal blanco con punta redonda, dureza de 0% y he escogido un flujo bajito para ir descubriendo poco a poco ese enfoque extra en las zonas que yo he querido. Pues me repito, con este pincel vamos a ir a las zonas donde quiero aumentar ese enfoque de forma selectiva y voy a ir poco a poco, vamos a ir dando pinceladas para recuperar ese enfoque en esa zona donde he ido con mi pincel pintando con ese color blanco en la máscara de capa. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy ha sido un vídeo cortito, espero que os haya gustado y si ha sido así, dadme vuestro like, suscribiros al canal si no lo estáis y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.